Buenos días a todos. Otra vez estamos un viernes más con la alegría y el entusiasmo de este estudio del libro de Santiago. Yo quiero preguntarles, ¿les ha hablado el Señor a través del estudio? ¿Verdad que sí? Mucho. Cómo la Biblia nunca pierde su actualidad. El Señor dice él mismo, de él mismo, que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y usted lee la palabra de Dios del día que lo escribió Santiago y nos sirve exactamente para el día de hoy, igual que toda la Biblia. Hoy me acompaña Rosy Barrios y Rómulo Alterio y nos toca el capítulo 4. Así que ya saben que queremos su participación, vamos a hacer preguntas, ahí está el micrófono para que comenten o contesten las preguntas. Y vamos a empezar orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que lo que nosotros transmitamos sea para todos, para ustedes y para nosotros, un crecimiento para cada día más, crecer a la altura del varón perfecto. Gracias por esta oportunidad y gracias por todos los servidores que hacen posible esta transmisión y esta enseñanza. Bendito sea Señor. Amén. Y mi nombre es Blanca de González y ya saben que somos la comunidad católica Amigos de Jesús. Así que, Rosy, si quiere, empezamos con usted, ¿verdad? Sí. Muy bien, bienvenida. A mí me toca hablar de la amistad del mundo y es el capítulo 4 del 1 al 10. Y les voy a leer un poquito cómo comienza y voy a abrir con una pregunta. Dice, ¿de dónde viene la guerra y la pelea entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen las guerras. No consigue lo que quiere porque no se lo piden a Dios y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. ¿De dónde creen ustedes que viene la guerra entre nosotros? Porque aquí hay algo que está claro, según lo que yo leí, es que Santiago se dirige a los cristianos, a la iglesia. Y definitivamente se da cuenta y que es una iglesia imperfecta, una iglesia que está en proceso y que comete muchos errores, aunque a veces se piense lo contrario. Entonces, ¿de dónde creen ustedes que viene la guerra en la iglesia y en la iglesia que somos nosotros también? ¿Quiere contestar alguien en el micrófono? No, tanta participación me abruma. A ver. Pues yo pienso que toda guerra y todo conflicto entre las personas viene del orgullo, por querer, tener, complacerse. Yo creo que esa es la raíz de todo. Y es algo que él toca muy fuerte y nos confronta. Aquí Dios, a través de Santiago, pone el dedo en la llaga porque muchas veces, yo no sé si ustedes conocen a una persona que pasa peleando, que pasa en conflicto, que uno dice, ay no, con esta persona mejor de lejitos y todo, y lo pasamos señalando, pero no nos damos cuenta que también nosotros al momento de juzgar, al momento de murmurar, y al momento de hacerlo a un lado, también nosotros estamos en el conflicto. Y eso es algo que nos pasa muy recurrentemente. Nosotros pasamos viendo todo lo que lo hacen los demás y empezamos con la murmuración, con juzgar, y no nos damos cuenta de todo lo que nosotros también ocasionamos al no tener, al juzgar a la persona. Yo les quiero contar, digamos, a mí me pasa algo cada vez que yo voy a estar en una plática. A mí me encanta mi trabajo y estoy aprendiendo mucho y algo pasa que por ahí me empieza como hay un ataque. Y ayer yo trabajo en redes sociales. Cuando empiezo a ver, porque yo siempre tengo que estar viendo y monitoreando, me habían hackeado la cuenta, me la cerraron.
tal vez dirán, mucha gente dirá, pero qué bueno, le cerraron Facebook. Lo que pasa es que yo trabajo ahí. Entonces, en el momento les voy a decir, me desesperé, me enojé. Y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir a los clientes? Mis reacciones antes pasaban por otros filtros. Yo me enojaba y empezaba, yo hubiera, por ejemplo, empezaba a decirle, echaba la culpa a las vendedoras y decirles que ellas abrieron alguna notificación que podía haber afectado y entrado ahí el spam, el virus, ¿verdad? Entonces, pero empecé a clamar a Dios. Les voy a ser muy honesta, de momentito yo no me sentía muy tranquila, estaba preocupada, estaba asustada. Pero creo que la gran diferencia es que cuando uno le entrega a Dios, los procesos se pueden hacer diferentes. No me enojé, no señalé, no juzgué, y eso es por pura gracia de Dios. No se ha solucionado el problema, todavía están cerradas las cuentas, pero les puedo contar que, por ejemplo, mis hijos se solidarizaron mucho, los dos saben de esto, entonces los dos a su manera me dieron apoyo y entonces yo empecé a ver respuestas del Señor. En ese momento que yo estaba bastante abrumada, el Señor me empezó a responder. Mi hijo, que a veces cuesta, ustedes saben cómo son los hombres, ¿verdad? Que contesten, ¿verdad? Y todo, me dio toda una cátedra para que yo me sintiera tranquila de todo lo que podía pasar, pero me dice, pero se puede solucionar. Entonces, yo empecé a ver la misericordia de Dios. Y inmediatamente también en el ministerio al que pertenezco yo puse a que oraran. Y solo el hecho de saber que ellas iban a empezar a orar y que yo tengo a quien pedirle oración, es un Dios actuante, un Dios que está respondiendo. Pero si yo, la Rosy que no conocía de Dios, la Rosy que repite patrones, que trae moldes mentales, ¿verdad? Todas las ideas, la Rosy que cree que es infalible y que no le podía pasar, hubiera actuado en mi carne, probablemente hubiera sido un pleito grande con las vendedoras y no se hubiera solucionado. Hoy por hoy no está solucionado, pero esa yo creo que es la diferencia, y a eso es a lo que nos llama el Señor. Muchas veces cuando vamos caminando, nosotros queremos que nuestra oración sea respondida. Yo ayer quería que se arreglara todo, pero empecé a ver el proceso y en el proceso veo las respuestas. Y Dios definitivamente no nos va a responder como nosotros queramos, pero nos va a responder para acercarnos a lo que es la felicidad eterna, no a resolver el momentito. Nos está acercando a fortalecernos y las respuestas de Él definitivamente van a ser muchas veces lo contrario a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros necesitamos. Pero definitivamente Él nos va moldeando en este proceso. Entonces, eso es algo que quería compartirles porque definitivamente por esta parte me habló Santiago. Porque muchas veces aquí nos dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios? Y sí, cuando nosotros ofendemos, nos enojamos, cuando reaccionamos a una situación y ofendemos o ya empezamos a señalar, definitivamente esto nos está alejando de Dios, no es lo que Él nos está, a lo que Él nos está llamando. Por algo dicen las Escrituras, Dios ama celosamente al Espíritu que ha puesto dentro de nosotros, pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y este huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, y ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez, aflíjanse, lloren y lamenten, que su risa se cambie. Y de verdad que así es. Hay algo que creo que todos en este proceso vamos entendiendo. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está en la tribulación tiene dos caminos. O lo pasa con Dios o lo pasa en su carne. Y cuando uno lo pasa en su carne, es como invitar a tomar café al enemigo. Y cuando uno empieza, digamos, a escuchar esa angustia, todo lo que nuestra mente nos repite, no va a salir, no va a funcionar, yo soy esto, no funciona, lo que sea, es como que el diablo le va poniendo cucharadas de azúcar a nuestro cafecito para que sepa más rico. Y nosotros estamos negociando con él. Entonces es importante que en este camino, y esto es de lo que nos llama Santiago, nosotros como iglesia y nosotros
como comunidad, pero no solo en comunidad, nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones con matrimonio, nuestras relaciones laborales, todo tenemos que tomar decisión. ¿Con quién estamos? ¿Estamos con Dios o estamos con el enemigo y le vamos a abrir las puertas con nuestras dudas, con nuestra desesperanza, con nuestro desánimo, cuando Él constantemente y con mucha paciencia nos está atacando, sabe por dónde, sabe a dónde, pero nosotros definitivamente tenemos que estar claros que tal vez en la zozobra, en el miedo, no vemos esa respuesta, pero sí hemos visto, y si volteamos a ver, toda la vida Dios estaba en control y toda la vida Él nos ha respondido. Perdón, se me perdió la... Cuando fui leyendo ya las últimas partes de lo que a mí me tocó, encontré como 7 puntos que yo creo que son básicos para que nosotros no negociemos con el mundo, no seamos de este mundo. Y una es en el versículo 7 que dice, sométanse a Dios. Y el someterse a Dios es definitivamente entregarle todo a Él. Y entregárselo, o sea, decirle, yo no sé si esto cómo me va a traer bendición, no sé, no veo el propósito ahorita, no entiendo por qué pasó. Pero, Señor, tú estás al mando. Y yo te lo quiero entregar, tú sabes mis dudas, mi desesperanza, todo. No, mi mente humana no encuentra cómo tú puedes solucionarlo, pero sé que lo puedes hacer. Eres el Dios de los imposibles y lo vas a hacer. También la otra parte que encontré es resistirse al diablo. No coquetear de ninguna manera con él. Nosotros sabemos, y parte de esto que hemos recorrido es que nos conocemos, sabemos de qué pecojeamos, él lo sabe perfectamente también. Entonces tenemos que o sea, ni siquiera darle un pedacito de espacio a lo que nosotros sabemos que somos débiles, fortalecerlo y entregárselo al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, y no darle ninguna oportunidad, ni cero oportunidad de tentación o de pecado, que a veces es complicado. Nosotros en el mundo encontramos muchas justificaciones de todo y todo lo que antes o que en la palabra está como malo o como no, que no se debe de hacer. El mundo te dice, está bien, busca tu felicidad, sé egoísta, sé soberbio, lo que decía Annalisa, sé orgulloso y no, o sea, eso al final va en contra y te aleja de Dios. Todo lo que no nos acerca a Él es malo y nos puede hacer caer en tentación y es pecado. Entonces no debemos de negociar. Algo que me encantó, que también aborda Santiago, es acérquense a Dios y Él se acercará a ti invariablemente. Aunque nosotros nos alejemos, aunque nosotros no lo busquemos como deberíamos o no lo pongamos en el primer lugar, Él solo está esperando. Y nosotros lo buscamos y Él, o sea, sonríe y nos abraza. Entonces, eso es parte de lo que nos dice Santiago al final del capítulo 1 al 10. Límpiense las manos, lo que hacen, corten todo lo que les aleje a Dios. Y eso es algo yo creo que todos debemos aplicar. Yo hay algo que tengo como algo de mi ética, y es que yo trato cuando trabajo que todo lo que hago, digamos, trabajo con páginas que van para jóvenes, y ustedes saben que a veces la oferta no es muy buena, pero trato que todo edifique, que todo al final no ofenda a Dios, y que a pesar de que el mundo ofrezca, o que ser parte del mundo, que las redes sociales sean parte del mundo, pues que de alguna u otra manera todo lo que yo hago lo acerque. Me encantan las redes sociales. Ahorita estoy triste porque no puedo meterme en Marta y María, pero esas son parte de lo que yo quiero, o sea, meterme más en redes sociales católicas, ¿verdad? Y porque yo creo que podemos limpiarnos las manos siempre poniendo a Dios en todos nuestros filtros, y al Espíritu Santo que actúe en todo lo que nosotros hagamos. Y esa es una fórmula infalible, de verdad. Para mí, cada vez que hay algo que yo no puedo manejar, empiezo a orar y el Espíritu Santo de una u otra manera me revela qué es lo que tengo que hacer o decir. Doble ánimo, o sea, lo que acabo de decir, de quién somos amigos, a dónde queremos caminar, cuáles son las decisiones, de Dios o del mundo, a quién le queremos quedar bien. Creo que en Gálatas 1:10
dice algo así, ¿verdad? Que nosotros tenemos que buscar quedarle bien al mundo o a Dios, y definitivamente es a Dios, aunque a veces no es tan fácil porque la presión del mundo es complicada. Pero también hay algo que tenemos que tener claro. Invariablemente, la decisión que tomemos, sea buena o sea mala, nos acerque a Dios o nos aleje, Él siempre nos va a esperar. Santiago nos lo dice, y eso es algo que es muy importante que nosotros siempre sepamos. Él siempre, a pesar de nuestras decisiones, nos va a esperar, y lo sabemos todos aquí. Y dice, nos sentimos mal cuando hacemos sentir mal a alguien. Entonces, eso es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Disfrutamos de eso? ¿Estamos dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, o seguimos dando testimonio de lo que éramos antes de conocer a Dios? Creo que este es algo que es importante, porque muchas veces nosotros creemos que con congregarnos, con hacer los sacramentos y todo, ya nosotros tenemos un cambio. Ese es un trabajo diario. ¿De qué damos testimonio? ¿De lo que Dios ha hecho en nuestra vida, o de lo que el mundo, todo lo que nos han dicho que hay que hacer? Por ejemplo, en mi caso, muchas veces en la casa, en mi familia se manejaba mucho el tema del orgullo. O sea, yo no voy a dar mi brazo a torcer y todo. Y yo no me sentía contenta con eso, pero no sabía cómo era, ¿verdad? Entonces, es algo que es importante, porque yo creo que es una lucha que uno tiene diariamente. Entonces, preguntémonos, ¿de qué damos testimonio? Y la décima parte, que es humildemente, porque eso es importante, la humildad. Esto yo creo que es básico y es algo que nos habla siempre Santiago. Humildemente delante de Dios, somos como Jesús, y nuestra vida quiere ser mejor a través de Jesús o a través del mundo. Y por aquí les voy a hacer una pregunta de las preguntas que nosotros tenemos, porque yo creo que también hay preguntas que nos confrontan. A mí me confrontó mucho esto. De hecho, yo estaba así, y Blanca, como es, que no sé cómo saca tiempo, me aclaró mucho, porque no sabía por dónde, porque al final creo que me sentí muy confrontada. Y una de las preguntas, aparte, ¿verdad? Es algo que nos dice, yo creo que nos debemos preguntar y responder cada uno, o si quieren, alguien lo quiera responder. Dice, ¿ustedes están en paz con todo el mundo? Yo al menos no. Tengo muchas cosas con que resolver, y eso es importante. ¿Alguien quiere responder? Todas ya respondieron desde allá. No estamos en paz con todo el mundo. Rosy, hay dos cosas que yo quiero remarcar. Usted tuvo un problema, y es un problema real, y hay responsables de ese problema real que afectan su trabajo diario, que afectan su provisión. Sí. Dos maneras había de enfrentarlo. Como lo hizo, esperando que todo se solucione, haciendo usted también su parte, o salir a responsabilizar y a culpar, que le agrega al problema real, que es que le quitaron las redes sociales en las que trabaja, aumentarle pleitos, iras, reclamos, que en el momento que se solucione lo de que le restituyan sus redes sociales, le queda otro problema con sus vendedoras, que son las que producen la venta para estas redes. Sí. Así que si pensamos con el hígado y reaccionamos con la carne, pensemos que solo estamos agregando un problema al problema real. Otro ejemplo puede ser cuando alguien está enfermo y empezamos con el drama, y sí, y peor sí, y sí tal vez, y la angustia, y en vez de empezar a orar, a ver qué se puede hacer, tenemos dos problemas: el que ya no me soporto a mí misma con la angustia y el estrés, y con eso se nos va cerrando la mente también. O empezar a pedirle al Señor, soluciones, como digo Rosa, que el Espíritu Santo en momentos difíciles le da la luz por donde. Y dos, con lo que usted decía de las redes sociales, hay algo que me parece a mí tan importante, y habló usted de su ética. Siempre Dios, en las peores circunstancias que podría enfrentar usted, da la salida para predicar el evangelio de alguna manera. Sí. Y eso me impresiona.
Dios, cuando uno tiene un corazón correcto delante de Él, correcto quiere decir intencional de querer hacer su voluntad, encuentra uno el perdón, lo encuentra. Y eso sí es la luz, como alababa hace un rato Marilena, del Espíritu Santo, que no nos deja perder oportunidad de ser luz en tanta cosa que ahora, de verdad, están las tinieblas avanzando. Y nosotros tenemos que reforzar, estar cerca de Dios, menguar nosotros para que crezca el Señor, ¿verdad? Así que yo deseo en el nombre de Jesús que su problema se solucione y su provisión se restablezca. Amén. Y algo quiero agregarle ahorita. Yo no sé si a todos les gusta, ¿verdad? Pero yo por lo general siempre pongo primero Dios. Para mí, o sea, yo no puedo decir yo lo hago porque yo sé que es primero Dios, y entonces en los grupos yo siempre pongo así. Creo que tal vez habrá gente que se siente incómoda, pero ayer el dueño de la empresa, o sea, bastante preocupado, él incluso se metió porque sí, me comuniqué con la gente de Facebook, ¿verdad? Y todo eso, ellos llaman de todos lados del mundo, y él, al final, cuando ya nos dijeron, ¿verdad? Esto es un proceso, no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí se va a hacer. Él pone en el chat, dice, yo casi que les digo que recemos porque esto está complicado. Y entonces yo le dije, no, o sea, recemos, porque como está complicado, es Dios el que lo va a resolver. Amén. Y yo creo que es así, ¿verdad? Y no, yo no podría decirlo de otra manera, porque todo lo que uno hace cuando Dios va adelante es diferente. Entonces, sí, yo no, creo que hay angustias, pero claro, cuando uno se aferra a todo lo que el mundo le dice, ¿verdad? Se hace más problemas, la angustia es más grande, la gastritis, todo, la alergia y todo. Me siento tranquila, sé que Dios va a responder, no tengo idea, pero Él es especialista en todo, ¿verdad? Y sé que lo va a resolver. Entonces podemos resumir con donde dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y él huirá. Amén. 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 Rómulo, hola. A Rómulo le toca la segunda parte del capítulo 4. Bien, muy buenos días. Vamos a analizar los versículos del 11 al 17. Antes de entrar a esto, el texto que usamos menciona cuál era la situación cuando Santiago escribió este libro. El comentario que hace es que había problemas en la iglesia debido al orgullo y que estaban ocurriendo una serie de chismorreos, mentiras y acusaciones, y que Santiago, que era el líder, los enfrentó en forma directa. Los versículos tratan de dos temas. Vamos a ver primero el que trata el versículo 11 y 12. Los voy a leer. El 11 empieza así. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Directo, no hablen mal. El que habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Voy a seguir hablando aquí un poco de varias menciones de la ley, que tal vez ahorita va a ser un poquito difícil entenderlas de entradita. Dice, y si juzgas a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar. Y tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Bueno, esta partecita donde menciona la palabra ley como 4 o 5 veces pareciera, cuando uno la lee la primera vez, como un trabalenguas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entenderlo poniendo algunos ejemplos concretos. Y el mensaje aquí se refiere a cuál es la expectativa que tenemos de Dios en cuanto a aplicar la ley. Porque los humanos caemos en pretender con esa expectativa que Dios sea más suave con nosotros al aplicarla que lo que esperamos que sea la forma en que aplica esa ley con los demás. Esa es la verdad. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos la oportunidad de hacer un negocio con un hermano de nuestra comunidad cristiana. Y para hacer negocio nos tiene que dar su RTU,
documento que da la SAT. Y se lo pedimos, mira, cerremos el negocio, pásame tu RTU. Y pasan los días y no nos lo da y no nos lo da. Pero resulta que tenemos el mismo contador porque nos lo habíamos recomendado. Entonces llamamos al contador, mire usted, ¿por qué será que usted tiene el RTU de aquel? ¿Qué? No, es que fíjese que no se lo da la SAT porque tiene un omiso. ¿Un omiso? ¿Y cómo así? ¿Y por qué tiene un omiso? No, es que fíjese, jefe, que hizo una su movidita ahí para pagar un poco menos de impuesto y lo agarraron. Ah, ¿qué hacemos ahí como humanos? ¿Cuál es la tendencia? Agarro el dedo y lo señalo. ¡Qué bárbaro!, ¿verdad? Cristiano y haciendo esas cosas. Bueno, pero supongamos que no fue eso lo que pasó, sino que supongamos que tenemos una empresa, tenemos una sociedad, pero nuestro socio tiene el 60%, es el que tiene el control de la empresa, y él no está en los caminos de Dios y nosotros tenemos el 40%. Y como él fue el que puso más dinero, él maneja la administración, las finanzas, y los que salen a la calle a fajarse vendiendo, nos toca a nosotros. Y a la hora de hacer la declaración anual de impuestos, hay una reunión en la empresa, ahí está el contador, ahí está el socio, y el socio enfrente de nosotros le dice al contador, mira, hace esta otra movidita, así pagamos menos impuestos. Porque al fin y al cabo, para que el gobierno se robe la mitad, ¿para qué vamos a pagar? Mejor que sea para nuestra familia, ¿va? Así es. ¿Qué hacemos Comentario. nosotros? La tendencia del ser humano en una situación de esas es, me quedo callado y no digo nada. ¿Y qué pasa después cuando llegamos a la hora de nuestra oración y el Espíritu Santo nos dice, mira, te quedaste callado? Por lo menos le pudiste haber dicho, mira, ok, tenés el control de la empresa, no te puedo obligar a que no hagas eso, pero yo no estoy de acuerdo. Y el responsable, si nos agarran, sos tú. Por lo menos le pudiste haber dicho eso, pero te quedaste callado y no dijiste nada. Y cuando el Espíritu Santo y nuestra conciencia nos pone eso en la cabeza, ¿qué hacemos? Justificarnos, racionalizar y compararnos. No, es que la verdad tiene razón él, si el gobierno se va a robar la mitad. Y ni modo que me voy a poner a pelear con mi socio que tiene el control de la empresa, después me saca de la empresa, yo no me quiero pelear con él. Compararnos. Pues al fin y al cabo, todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos esperando misericordia para nosotros de Dios, pero al del caso anterior sí le pusimos al dedo y queríamos aplicar un juicio severo sobre él. Eso es lo que hicimos ahí. Ahora, imagínense que eso es una situación en que los agarraron a todos y ahí estamos en la cola del juzgado esperando que nos pasen adelante, pero nos pasan primero a nosotros, en la realidad. ¿Qué hacemos? Empezamos a dar una serie de atenuantes, se llaman, ¿verdad? Sí. Para que el juez no nos ponga una pena muy severa cuando nos toca a nosotros defendernos. Pero supongamos que va, ok, aquí está, le vamos a hacer una subrebaja de la pena, que pase el siguiente y ahí viene el otro al que le habíamos puesto el dedo. ¿Qué pasaría, creen ustedes, en una sala de un juzgado si en ese momento nosotros nos levantamos y le vamos a decir al juez, quítese de la silla, mano, me voy a sentar yo ahí? Ahora yo me voy a sentar aquí en la silla del juez. Aquí, mire esa boda, ¿qué haría el juez si hacemos eso? A la policía, enchachado, nos saca de ahí. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ante Dios? Estamos haciendo lo mismo. Es una abusividad pretender ir a quitar a Dios de su silla de juez y sentarnos nosotros ahí. Y eso no le agrada a Dios. Eso no es honrar a Dios. A Dios le tenemos que tener respeto, reverencia. Él es Dios. Y Él es el único que tiene el derecho de juzgar. Esa es la realidad. Y eso está en otros dos pasajes que los voy a leer de los evangelios. El primero es Lucas 6, 37 al 42.
Dice, no juzguen a otros, Dios no los juzgará a ustedes y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. El otro pasaje, Romanos 12:19. Dice, queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y créanme, yo lo he visto. Dios tarda, pero siempre llega su justicia. Y he visto casos en los cuales llega en vida y ha sido una justicia severa. Y he visto casos en los cuales no la veo llegar en vida, pero probablemente en la otra vida la va a aplicar. Pero de que la va a aplicar si la persona no se arrepiente y no pide perdón por sus pecados. Pero no nos corresponde a nosotros ir a decirle, quítate de esa silla, me voy a sentar yo ahí. Eso no es correcto. Modo de explicar. Bien, los siguientes versículos del 13 al 17 hablan sobre el tema de hacer planes con orgullo o jactancia. Vamos a leerlos. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como la neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Está hablando de nuestra vida, puede ser como la neblina de la mañana, un ratito y se acabó. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Él quiere, lo vamos a poder hacer. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. Orgullo es la palabra que usa la versión Dios habla hoy. La Jerusalén dice, os jactáis en vuestra fanfarronería. Toda jactancia de ese tipo es mala. La jactancia va un poquito más allá del orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo lo puedo tener adentro de mí y guardármelo. La jactancia es ir a hacer alarde ante los demás de que tengo orgullo. Y el que hace eso, aquí está bien claro, es un fanfarrón. ¿Okay? Y el último versículo dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Bueno, el tema aquí es hacer planes con orgullo. El texto tiene una reflexión y dice, nadie planea fracasar. Nadie hace planes para fracasar intencionalmente, pero muchos fracasan por no hacer planes. ¿Okay? Hay que hacerlos, pues. ¿Okay? Dice el refrán, ese es el refrán, la planificación goza de gran valor en nuestra cultura. Establecemos nuestras metas y nos sentimos bastante bien cuando las alcanzamos. Eso es lo usual en el mundo. Hacemos planes y nos sentimos bien cuando los alcanzamos. Pero ¿cómo vamos a hacerlo dentro del contexto de los versículos que vimos? Les voy a contar un poco de mi experiencia haciendo planes en el mundo, que ha sido parte de mi trabajo muchos años, y vamos a ir haciendo algunas comparaciones con la forma en que deberíamos de considerar los planes en nuestra vida relacionándonos con la relación con Dios. Bueno, yo entré a trabajar a una empresa que era parte de la corporación más grande de Guatemala en ese entonces, cuando yo tenía 23 años. Me había graduado de ingeniero. Conseguí un buen trabajo ahí. Estoy trabajando como 2 años en un puesto en el cual aplicaba mis conocimientos de ingeniería. Mientras trabajaba ahí esos 2 años, me metí a estudiar una maestría de administración de empresas y la saqué.
Entonces, cuando ya tenía la maestría de administración de empresas, me dieron la oportunidad de pasar a otro puesto en el cual hacía evaluación de proyectos. O sea, cada negocio nuevo que esta corporación se quería meter, me pasaban a mí la responsabilidad y yo tenía que evaluar si la corporación le convenía o no le convenía meterse a ese negocio. En ese entonces, esa corporación tenía 40 empresas diferentes dedicadas a 40 negocios diferentes y se estaban metiendo a más. Bueno, después de estar 2 o 3 años ahí, cuando yo tenía 29 años, me llamó un día el director general de toda la corporación. Él era el jefe de todos ahí, el que dirigía las 40 empresas. Y me dijo, mire, le cuento que vamos a entrar a hacer la planeación estratégica de toda la corporación primero y después de cada una de las 40 empresas. Ya evalué hacerlo con 2 empresas internacionales que se dedican a eso, pero decidí que no, lo vamos a hacer nosotros solos. Entonces necesito 2 personas que me apoyen con eso, así que le ofrezco el puesto. Usted sería uno de ellos como mi asistente específicamente para hacer eso. Bueno, dije yo, le agradezco la confianza que hay que hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que se van a ir los 2 al INCAE, a Costa Rica, y les vamos a dar una capacitación ahí. Nos mandaron, fueron 3 cursos en 6 meses de cómo hacer los planes. Bueno, regresamos y empezamos a hacer la planeación. Hicimos primero la parte de la corporación y después empezamos a hacer los planes de cada una de las empresas. ¿Cómo se hace esto? Y les voy a contar cómo se va haciendo y lo que viví ahí para ir haciendo las comparaciones. Lo primero que se hace es establecer cuál es la visión y cuál es la misión. ¿Ok? ¿Qué es la visión? La visión es cómo vemos que queremos estar dentro de 10 o 20 años. Y la misión es qué tenemos que hacer ahorita, la esencia de qué vamos a hacer, por qué y para qué. ¿Ok? Ahí fue la primera complicación, porque resultó que todos los involucrados no tenían claro eso. Y por ahí hay que empezar. Y costó ponerlos de acuerdo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, preguntémonos, nuestra vida en este mundo, ¿cuál es nuestra visión de dónde creemos o quisiéramos estar dentro de 10 o 20 años si Dios nos da vida? ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Por qué estamos aquí y para qué? Eso cada quien tendrá que orar y pedirle al Señor que por su Espíritu Santo le ponga en su corazón cuál es la respuesta. Pero les garantizo que en la visión que Dios tiene de nuestro futuro, hay algo, una cosa en común en la visión que tiene para todos. La visión que tiene para mí, la que tiene para Rosy, para Blanca y para cada una de ustedes. Hay una cosa en común. ¿Y cuál es esa? Que en la visión que Dios tiene para nosotros, quiere que en algo aportemos a su reino. De diferente forma. Algunos lo vamos a hacer colaborando en este ministerio, otros lo van a hacer vía misericordia, otros vía intercesión. Cada quien, a Dios le da a cada quien diferentes dones, pero en esa visión que Dios tiene para nosotros, hay algo en común y es eso. Y la visión que nosotros tengamos de nuestra vida tiene que estar de acuerdo con la visión de Dios. Porque si la visión que Dios tiene para nosotros va por un lado y la que yo necio, orgulloso quiero tener va por otro, no vamos a avanzar. Porque es como cuando como que ustedes tuvieran una carreta jalada por 2 caballos y uno jala para allá y el otro jala para allá, la carreta se queda en medio y no camina. ¿Okay? Bueno. ¿Cuál es la segunda parte a la hora de hacer un plan estratégico? Se entra a un análisis que se le llama normalmente FODA.
¿De dónde viene esta palabra? Viene de las iniciales de las palabras fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Cómo se hace esto y cómo se hizo en esa ocasión? Bueno, primero se hace un análisis del ambiente externo. Esas son las oportunidades y amenazas. Oportunidades es que hay afuera que yo puedo aprovechar para que la empresa crezca. Amenazas es que puede suceder que me complique el crecimiento. ¿Okay? Hay que analizar. ¿Qué pasaba aquí? Pues siempre hay personas optimistas con espíritu de empresarialidad que tienen colmillo, le decimos, y visión, y dicen, ahí hay una oportunidad, ahí hay otra. Y siempre hay gente negativa que mira micos aparejados y mira hasta más amenazas de las que no existen. Eso siempre hay. Pero se llegaba a un balance intermedio entre esos extremos. Y caminaba la cosa y caminaba bastante rápido. ¿Dónde empezaba a trabarse el asunto? Cuando se hacía el análisis de fortalezas y debilidades. Que eso es lo interno, ahí es donde me tengo que evaluar yo mismo. En el círculo empresarial, pues se evalúa las fortalezas y debilidades de la empresa o de algún departamento de la empresa. Pero en la vida deberíamos de evaluar las fortalezas y debilidades personales de cada quien. ¿Y qué pasaba en esa situación? Las fortalezas, había bastantes personas que sobreestimaban con soberbia. No, si nosotros somos los mejores aquí en esto, siempre lo hemos sido. Y subestimaban las debilidades. Cuando alguien sacaba la mesa, pero es que deberíamos de cambiar esto, porque en esto no somos muy buenos, esto hay que mejorarlo. No, no es cierto. No es cierto. El orgullo, ¿eh? No aceptar las debilidades. ¿Cuál es el resultado de esto? Que a la hora de terminar todo ese análisis, las conclusiones a las que se llegan no son realistas. Porque estoy sobreestimando mis fortalezas y subestimando mis debilidades. Y ese es el segundo paso de la planeación. De ahí vienen otros 3 o 4. Pero ¿qué pasa si al terminar ese segundo paso llego a conclusiones no realistas porque me creo muy salsa y resulta que en la realidad no es así? Probablemente de ahí en adelante, como parto de una base que no es real, ya mis planes ya no van a funcionar tan bien. Lo mismo pasa cuando nos evaluamos a nosotros mismos, lo que platicamos, nos justificamos, usamos racionalización, nos comparamos. No, sí, tengo mis pecaditos, pero soy buen muchacho, yo no soy tan pecador. Hay otros peores. La buenitis, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. ¿Cuál era el siguiente paso? Definir objetivos. Ya después de haber hecho el análisis, había que decir, bueno, queremos llegar aquí. Ahí empezaba otra vez cierta pugna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de ponerlos, los que estaban sobreestimando las fortalezas querían poner objetivos más altos, más difíciles de alcanzar, y los que estaban conscientes de las debilidades sabían que la cosa no iba a ser tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, voy a poner un ejemplo de cómo se ponía un objetivo que nos va a servir más adelante. La empresa era la única que vendía este producto en Guatemala. Entonces, ¿cómo hacían? Pues decían, bueno, la población de Guatemala, según las estadísticas del Instituto de Estadísticas, el Banco de Guatemala, qué sé yo, crece 3,5%. Entonces, le vamos a poner una meta un poquito más alta, porque no tiene gracia que sigamos vendiendo solo porque nace más gente, ¿verdad? Hay que venderle más a cada uno. Hay que subir el consumo per cápita, se llama eso. Entonces decían, bueno, pongamos de meta 5 o 6%. Y de ahí todo el año a fajarse todos para crecer el 5 o 6%, que era más de lo que crece la población. Me recuerdo que hubo un año que se logró crecer el 7% y miren, tiraron la casa por la ventana. Porque fue un logro. Llegamos al 7%, el doble de lo que crece la población. Ok. De ahí en adelante surgía, aparte de esa actitud de asumir con jactancia de que se iba
a lograr las cosas porque se habían hecho unos planes y se tenían que lograr, salía a veces tal vez otra actitud de la parte de los responsables del control, que querían controlar el futuro en una forma obsesiva. Y siempre estaban pendientes de, no, ¿y qué va a hacer mañana? ¿Y cómo lo va a hacer? Y lo mismo que nos pasa en la vida, ¿verdad? Aquella obsesión de querer controlar el mañana. Pero ¿de dónde venía eso? Esa preocupación venía de la desconfianza de la capacidad de los otros compañeros de trabajo de hacer su trabajo bien. O sea, había ciertas áreas de la empresa que no confiaban en el trabajo que estaban haciendo los otros. Entonces todo el día estaban con ese trave y obsesión de qué va a pasar mañana. Cuando no planificamos y cuando en nuestra vida le ponemos el dedo al otro y dependemos de alguna forma del otro, eso es lo que pasa. Porque cuando ya le pusimos el dedo es porque no confiamos en él. Y si nos olvidamos de que en el que tenemos que confiar es en Dios, nos entra esa preocupación de qué va a pasar mañana. Bueno, después estuve otros 4 años ahí en el departamento de mercadeo. Me tocó hacer planes de mercadeo, implementarlos. Y durante todo este tiempo saqué una licenciatura de mercadeo porque yo lo que buscaba era conocimiento. Yo no conocía al Señor y no sabía la diferencia entre tener sabiduría y conocimiento. Y yo miraba que en el mundo el conocimiento lo pagaban bien. Y funcionó el conocimiento, me lo pagaron bien. Tengo que ser sincero en eso. Pero dejé de trabajar ahí y me dieron la oportunidad de ir a trabajar a otra empresa ya fuera de esta corporación, de gerente general. Ahí ya tenía 37 años. Pero esta empresa, era una empresa que estaba pasando de ser pequeña a mediana. Y era de una familia que sí estaba en los caminos del Señor. Era parte de la comunidad original de la cual se derivó esta. Y ellos estaban muy conscientes de que había que tomar a Dios en cuenta. Y al no más llegar, lo primero fue, bueno, vamos a hacer el plan del año entrante y bueno, pongámosle de meta el 10%, ¿va? Bien alegres. Y yo dije 10, pero o sea, ya lo que costó llegar al 7, va. Yo así como que, lo será. Bueno, pero simultáneamente a que me contrataron a mí, se les dio la oportunidad de comprar otra empresa que se dedicaba a lo mismo, que tenía operaciones en Guatemala, Salvador, Honduras y Costa Rica. Y se fusionó todo eso y yo manejé esa situación, aprovechamos muchas cosas ahí y al final del año resulta que el crecimiento fue el doble, ya por el 20% aquí en Guatemala, porque aprovechamos esa situación. Qué alegre, ¿verdad? Bueno, el año siguiente, ya logramos el 20, pongámosle más. Ay, decía yo, sí, pero ahorita ya no podemos comprar otra empresa, ¿cómo vamos a hacer, va? Pero bueno, ni modo, pongámosle el 20, ¿va? Empezamos a trabajar. Pero esta empresa que se compró traía producto de México. Y los planes de mercadeo de esa línea de productos los hacían en México y de una vez nos mandaban 4 promociones al año. Primer trimestre usted va a hacer esto, el de segundo va a hacer otro. Ya venía hecho, no se puede discutir. Bueno, vino la primera, vino la segunda y cuando mandaron la tercera, la promoción se llamaba Los 7 pecados capitales. ¿Sí se llama? Y el producto que de nombre tenía la envidia era verde, y el que de nombre tenía la lujuria era rosado, y el que tenía la pereza era gris claro, y así va. O sea, para el que Dios no le importa, qué creativo el muchacho, ¿verdad? Pero eso fue lo que mandaron. Entonces vino el dueño de la empresa, y cuando le llegó eso, nos llamó a una reunión a sus hijos y a mí, que era el gerente. Nos dijo, miren, muchachos, esto no lo vamos a hacer. Punto. ¿Ok?
Así que llamen a los mexicanos y les dicen que nosotros vamos a hacer una promoción interna aquí para cubrir el trimestre, pero esto no lo vamos a hacer. Porque yo no voy a ir a anunciar los 7 pecados capitales a mi mercado, que son niños, para que después la mamá tenga la incomodidad de tener que explicarle al niño qué es la lujuria. ¿Se imaginan? El niño, comprame uno de lujuria. ¿Qué es eso, mamá? El niño de 3, 4 años, ¿verdad? Entonces, les dijimos a los mexicanos, no. Y patalearon y esto y el otro. Bueno, miren, nosotros vamos a hacer una promoción aquí. Si a fin de año no llegamos a las metas que ustedes en México quieren, ok, reclámenos y si quieren, demándenos. Pero no lo vamos a hacer, punto. ¿Ok? Yo dije, bueno, aquí tal vez sí se nos van a caer un poco las ventas y no le vamos a llegar al 20, ¿verdad? Llegamos al 25 ese año. ¿Por qué? Porque la empresa tenía la bendición de Dios, porque estábamos haciendo lo correcto. Así de sencillo. Esa es mi experiencia haciendo planes en el mundo. Y si algo aprendí es, ok, tengo que hacer mi mejor trabajo para tratar de hacerlos. Pero el resultado final no va a depender solo de mi trabajo. Va a depender de si Dios quiere que se realice o no. Y si Dios quiere que se realice, como en este caso, probablemente los resultados van a ser aún mejores. Si Dios no quiere que se realice, por mucho trabajo que yo haga, no se va a lograr. Bueno. Lecciones de vida es el último tema que habla el texto este. Dice, cuando Jesús nos dijo que no nos preocupáramos por el día de mañana, que eso está en Mateo 6:34, Él no estaba rechazando la importancia de la planificación. Él no dijo no hagan planes. En realidad, si nos preocupamos por el día de mañana, a veces esa es una señal de que tal vez no hemos planificado suficiente. Ese puede ser un motivo. El consejo de Santiago es prepararnos en lo que podamos, reconociendo siempre que el control final del mañana es de Dios. Nosotros nos preparamos con prudencia, pero Señor, si tú quieres, esto se puede lograr. Dejarlo en las manos de Dios, el resultado final. Confiar en Él es la mejor manera de evitar ser consumido por la preocupación o quedar traicionado por la arrogancia al suponer que el mañana se va a desenvolver tal como nosotros lo planeamos. O sea, asumir que las cosas se van a lograr porque yo muy salsa hice los planes, eso es jactancia, fanfarronería, arrogancia. ¿Ok? Y tiene una breve oración al final. La oración dice, Padre, perdónanos por vivir para nosotros mismos, por pensar que no te necesitamos. Dios, ayúdanos a adoptar la humildad. Ayúdanos a recordar que no podemos hacer nada sin ti, porque tú eres la fuente de todo. Amén. Y la última donde dice el que haciendo el bien no lo hace, también es pecado. Sí. O sea, en nuestra iglesia se llama el pecado de omisión. Y es bien serio. Muchas gracias, Rómulo. El ejemplo no pudo ser mejor. Yo solo quiero cerrar con el, ¿cómo podemos llamar a San Pablo? Con el máximo de los máximos de la vida cristiana, a quien le debemos el poder entender la palabra de Dios. Resumiendo o agregando a la magnífica intervención de ellos dos, de cómo es en nuestra debilidad, en el someternos a Dios, que Él actúa. Porque la soberbia y el orgullo sí nos dan resultados, pero nos alejan de Dios. Y ningún ejemplo mejor que el de San Pablo. En el libro de Filipenses, en el capítulo 3, dice, aunque yo tengo, fíjense, también de qué confiar en la carne,
todas sus habilidades, aptitudes, inteligencias y talentos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice San Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Ninguno de nosotros podemos decir eso de nosotros. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado en pérdida para el Señor. Sí podemos tener todas las capacidades, pero las tenemos que someter y darlas como gracia de Dios. Pero entonces la palabra en el libro de Corintios, en el 2º libro de Corintios, en el capítulo 12, dice San Pablo que el Señor le dejó un aguijón en la cara. Y siempre entendemos y creemos que es una enfermedad, nunca vamos a saber qué es, porque ahí entra maneras distintas que nosotros seamos débiles para que el Señor se haga grande. Y se los voy a leer porque después de saber quién era San Pablo, con él no había comparación. Fíjense que dice irreprensible. Increíble. Eso es una palabra que creo que hoy no habría nadie que pueda decirse yo soy irreprensible. No. La palabra de Dios dice en 2 Corintios. En el versículo 5. Desde el 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera en cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el 3er cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado a hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. No está negando lo que él era, pero lo que él era lo está sometiendo al Señor. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi cara. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tu debilidad. San Pablo. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Y nosotros, si lo pasamos al día de hoy, en general, cuando nos acercamos a Dios con aquella vehemencia, cuando tenemos una necesidad o nos sabemos débiles en algún área. Estamos en una época en que el orgullo y la soberbia del hombre es una cosa extraordinaria. Mientras usted más sea jactancioso, como hablaba Rómulo, mientras más tenga más sed, menos necesita Dios. Ojalá los que más tienen, que qué bueno que tienen, y los que más saben, que qué bueno que saben, tuvieran esa ética, tuvieran esa necesidad de Dios, pusieran a Dios en su vida. Dios está en contra de tener y del ser mucho, está a favor de que lo reconozcamos a Él en ese ser, tener, poder, trabajar, lograr.
Y San Pablo, que da una descripción de él inigualable, necesita que constantemente le esté recordando que él es grande porque se hizo débil. Y aquel hombre que ustedes se recuerdan que llevaba los escuadrones, iba a perseguir a los cristianos, etcétera y demás, un día tuvo que ser bajado en una canasta para poder huir. Pero para él, ¿cómo lo expresa? Para mí el vivir es Cristo. Y para él todo lo demás no tenía el valor que nosotros lo damos porque es pasajero. Así que si resumimos, no resumimos, sino le damos el sentido a las dos intervenciones, es que no podemos perder nuestra sencillez y nuestra debilidad. No podemos. Mañana no sabemos. Ni siquiera sabemos hoy. Tenemos siempre que vivir en la necesidad de Dios. Donde yo soy débil, Él es fuerte. Amén. 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 Así que gracias, Señor, por esta mañana, por Rómulo, por Rosy, por esta plática, porque tú siempre hablas a nuestros corazones. Y aún siendo tus hijos, hasta de eso muchas veces nosotros nos jactamos. Permítenos saber que lo que tenemos es porque tú quisiste darnos favor y gracia para que tu luz brille y nosotros solo seamos quienes la reflejen, pero con gran sencillez y agradecimiento. Bendito sea el Señor. Amén. Muchas gracias a los que están en Zoom. Nos vemos la semana entrante en todas las actividades que tenemos. Hoy ya empezamos con Navidad, así que empezamos a decirles que esperemos la venida para celebrar el nacimiento de nuestro Redentor y Salvador. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios.